Probablemente las fechas más importantes sean el 5 de febrero de 2024, cuando el presidente López Obrador presenta las iniciativas de reforma al Poder Judicial, entre otras tantas. La segunda fecha importante es el 15 de septiembre del 2024, unos meses después, cuando se aprueba la reforma constitucional al Poder Judicial. Y sin lugar a dudas, la tercera en importancia es la que acabamos de vivir el 1 de septiembre, cuando ya han tomado protesta tanto los nuevos integrantes de la Suprema Corte, un nuevo órgano en el Poder Judicial de la Federación, 5 integrantes, magistrados y magistradas del Tribunal de Disciplina Judicial. Se han designado también ya en los primeros minutos de la toma de protesta a los integrantes del órgano de administración judicial. Estos dos órganos, como sabemos, sustituyen al extinto Consejo de la Judicatura Federal y además han tomado posesión y protesta dos nuevos, un magistrado y una magistrada en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 nuevos magistrados y magistradas de salas regionales del mismo tribunal y, por supuesto, decenas de nuevos magistrados, magistradas de tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación y juzgados de distrito, con lo cual tenemos un panorama en el que estamos empezando una nueva era en el Poder Judicial de México. Aquí no estoy contando, desde luego, los nuevos integrantes electos de los poderes judiciales de los estados, porque los números son más imprecisos, pero igualmente corresponden en importancia esa sustitución de nuevos titulares en los poderes judiciales de los estados, en 19 estados. Nos faltan algunos de esos estados, desde luego, para llegar a los 32 que se elegirán por voto popular en 2027 y la otra mitad de integrantes del Poder Judicial Federal. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo el día de hoy? Pues nuestro objetivo el día de hoy no es vaticinar, no es especular sobre la forma de operar la impartición de justicia a partir de este momento tan trascendente para nuestro país en la justicia constitucional, al menos no hacerlo sin fundamentos, sino que a partir de cómo se construyó la reforma, cuáles fueron sus exposiciones de motivos, cuáles fueron las motivaciones que son más o menos claras a partir de varios meses que llevamos discutiendo en la academia, en los foros jurídicos, en los foros institucionales incluso, sobre esta reforma, que podemos fundadamente, ese es el objetivo, esperar de la nueva impartición de justicia federal, cómo van a organizarse y sobre todo cómo van a funcionar y operar los juzgados de distrito, los tribunales colegiados de circuito y especialmente, y aquí voy a hacer énfasis en esto porque principalmente es mi objetivo principal de investigación a lo largo de los últimos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considerando que es un órgano cúspide precisamente del Poder Judicial y que ahora va a estar acompañado con estos otros dos órganos, ¿no? Va a estar una Suprema Corte, pero inmediatamente al lado de la Corte tenemos estos dos nuevos órganos, uno más poderoso, yo digo, en materia administrativa, en materia de administración del Poder Judicial, que es el órgano de administración judicial más poderoso que el Consejo de la Judicatura, sobre todo porque alcanza la administración tanto de la Corte como del Tribunal Electoral, que como sabemos son los órganos cúspide en la cuestión de de la función jurisdiccional de la Constitución. Y por el otro lado, el Tribunal de Disciplina que irrumpe en el sistema precisamente, sobre todo para cumplir dos objetivos principales. Desde luego, el tema relacionado con la disciplina de los integrantes del Poder Judicial Federal, incluidos en ciertos aspectos los magistrados electorales y los propios ministros y ministras, y por otro lado también la evaluación del desempeño del propio Poder Judicial Federal. Estas dos caras del Tribunal de Disciplina, pues claro que le dan también una importancia fundamental. En ese equilibrio, desde luego que van a salir a flote en las próximas semanas cuál será esa interacción que va a tener que realizarse entre estos tres órganos. Es totalmente inédito, desde luego, en nuestro Poder Judicial Federal que existan estos tres órganos con obviamente tres presidencias que van a estar necesariamente interactuando en nuestra Administración de Justicia Federal. Voy a hacer algunos razonamientos
que pretenden tener, como digo, ciertas bases conceptuales, ciertas bases teóricas, defender algunas tesis a partir de cómo hemos estudiado al Poder Judicial Federal en los últimos años, pero también quisiera que reflexionáramos en el aspecto práctico, es decir, que no nos quedáramos solamente, sería además muy inconsecuente que solamente me quedara en la parte teórica, aunque sí lo voy a hacer porque desde luego que creo que es fundamental en estos aspectos, sigue siendo fundamental hacer teoría, pero también quisiera hacer una reflexión preponderantemente práctica, no solo por nuestro contexto, ¿no? Nuestro foro aquí virtual, que creo que la importancia de esto es cómo se va a reflejar en la práctica, pero necesitamos insumos teóricos para poder comprender qué es lo que puede suceder, insisto, con bases y fundamentos en el análisis de la función del Poder Judicial, no nada más como mera especulación. Aquí quiero ser muy enfático porque la especulación regularmente puede tener salidas falsas, ¿no? Y desde luego que no es, nos puede ir en contra de una seriedad del análisis si solamente vaticinamos lo que puede ocurrir sin ninguna base, sin ninguna fundamentación. Yo voy a tratar de hacerlo así, ¿no? De esa manera. Em, para ello voy a proyectar algunas diapositivas, voy a invertir algunos minutos, desde luego. Em, Yo creo que voy a alcanzar unos 30 minutos, espero, para después dejar un espacio que me interesa muchísimo, desde luego, escucharles y poder conversar justamente sobre este tema. ¿A qué me refiero con justicia constitucional? Voy a regresar a esos interrogantes. Justicia constitucional me estoy refiriendo a esa función del Estado y una función del poder jurisdiccional, del poder judicial, que se va a encargar del control de la constitucionalidad de los actos de autoridad. Es decir, el contraste que tiene que realizar un juez, un juzgador, un magistrado, un juez de distrito, la Suprema Corte, de la actuación del Estado, de los poderes públicos, incluso de los poderes políticos, frente a la Constitución. Este objeto llamado Constitución sabemos que se ha modificado en los últimos meses también por una veintena de decretos, que ha modificado no solamente el aspecto del Poder Judicial, sino también ha extinguido órganos constitucionales autónomos, ha extendido y ha pormenorizado las normas que regulan el pluriculturalismo mexicano en el artículo 2, haciendo énfasis en las comunidades indígenas y en las comunidades y colectivos o pueblos afro-mexicanos. También ha ampliado las conductas que ameritan prisión preventiva oficiosa en el artículo 19, ha establecido otras bases de la gestión, de la administración, del uso, de la distribución de la energía eléctrica. Es decir, hay un conjunto, bueno, también obviamente ha expandido los poderes de inmersión de las Fuerzas Armadas en las actividades estatales y en la seguridad pública. Hay un conjunto de reformas constitucionales que se han convertido en objeto y parámetro de todos los actos de autoridad. Esto va a ser muy importante en cómo conseguimos al nuevo Poder Judicial. Creo que esta conexión debemos hacerlo los abogados necesariamente. Ya no estamos hablando de la misma constitución que teníamos antes de la reforma judicial. Es una reforma judicial que viene acompañada de otra constitución, lo voy a decir así. En ese sentido, el Poder Judicial cumple o cumplirá un nuevo comportamiento y una nueva actitud frente a los actos del Estado cuyo fundamento se ha modificado totalmente o diametralmente en muchos de los aspectos que tienen que ver con las columnas vertebrales del Estado mexicano. ¿Cuáles son los instrumentos a través de los cuales realizamos esa justicia constitucional que realizarán magistrados, jueces y ministros electos? Son exactamente los mismos instrumentos. No hemos variado ahí en el sistema de justicia constitucional. El juicio de amparo, que como sabemos es nuestro instrumento no solamente más importante, sino es el instrumento histórico emblemático de nuestro sistema jurídico mexicano. ¿Por qué es emblemático? Porque es el instrumento que tenemos a la mano y deberíamos tener todos a la mano. Vamos a ver qué tanto se modifica también en ese aspecto para defender ante precisamente o poniendo a consideración nuestros conceptos de violación en manos de los jueces electos
para que los jueces electos, me estoy refiriendo a jueces electos haciendo una generalización, desde luego que requiere precisiones. La precisión más importante que tengo que hacer en este momento es que tenemos en este momento la mitad de juzgadores federales electos. La otra mitad tienen carrera judicial, pero estas personas que tienen carrera judicial tienen un cargo marcado claramente cuándo va a concluir ese cargo. Es decir, son jueces de carrera que tienen ya provisto una movilidad. No tienen garantizada la inamovilidad, por el contrario, van a salir el 31 de agosto del 2027 y van a ser sustituidos por nuevos jueces y magistrados electos que deriven de la elección de junio del 2027. Otro paréntesis dentro del paréntesis. El proceso electoral para elegir a jueces y magistrados de carrera que todavía están operando, pero que van a ser sustituidos por los nuevos, este proceso electoral va a iniciar en septiembre del próximo año, exactamente en 2026, después del Mundial de Fútbol en México, Estados Unidos y Canadá, empezará el proceso electoral. ¿Qué significa esto? Que las reglas del juego para la elección del Poder Judicial de la Federación y poderes judiciales de los estados que faltan tienen que ser aprobados 3 meses antes de que inicie por lo menos ese proceso electoral en el ámbito legal. Esto significa que en el ámbito constitucional, este plazo de 3 meses de aprobación previa al inicio del proceso electoral no aplica, de acuerdo con los precedentes que ya tenemos con la propia reforma judicial. Si hay alguna duda, por supuesto, al respecto, podemos platicarla después. Este tema es más, digamos, inclinado al tema de las reglas del juego en la elección judicial que viene en 2027, más que al tema al que me quiero dedicar precisamente ahora. Entonces, tenemos juicio de amparo, tenemos acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Estos son los tres columnas vertebrales de nuestro instrumental de justicia constitucional mexicano. Como sabemos, el juicio de amparo, competencia de juzgados y tribunales colegiados, mientras que las acciones y controversias son y siguen siendo competencia de la Suprema Corte en pleno. Recordemos, desaparecen las salas y el pleno tendrá que ocuparse de las materias de las que se ocupaba las salas. ¿Cuáles son centralmente el corazón de esas competencias? Amparos directos en revisión, amparos indirectos en revisión en las materias civil, penal, administrativa y laboral, y conexos, porque no existen otras materias que, por ejemplo, la mercantil, que va a encajar precisamente en las materias de las que se ocupaba la primera sala, derecho privado. Ahora será competencia todo del pleno de 9 ministros y ministras que tomaron protesta el pasado lunes por la noche. Estas son la precisión de los conceptos. Más o menos ya hice referencia, por eso me paso rápido estas diapositivas a lo que quería decir. En segundo lugar, ¿qué fue lo que se ha modificado del juicio de amparo? Y claro, hay que ser enfáticos en esto. Estos instrumentos, amparo, acciones y controversias, en términos generales, no tienen reformas importantes más allá de lo que voy a decir. Es decir, el juicio de amparo tiene reformas precisas, reformas que apuntan a ciertos aspectos específicos del amparo, pero que no tocan el aspecto global y sistémico del amparo. Es decir, podemos afirmar que tenemos el mismo juicio de amparo. ¿Qué es lo que cambió? Cambiaron aspectos que sin lugar a dudas pretendieron acotar la potencialidad del Poder Judicial Federal en cuanto al alcance de los efectos de sus pronunciamientos. Vean, por ejemplo, el amparo contra leyes. Lo que se modificó fue que en ningún caso las sentencias pueden tener efectos generales. También se estableció, recordaremos, que no procede el juicio de amparo en contra de reformas a la Constitución. También se dijo que cuando se suspenda un acto de autoridad responsable en el juicio de amparo, sobre todo en el indirecto, pero también en la vía del amparo directo, no podrá tampoco el juez de distrito o el juzgador establecer efectos generales del pronunciamiento. Solamente puede suspender para
con un efecto relativo, desde luego, en los actos de autoridad que se estén eh, promoviendo precisamente en la demanda, estableciéndose como actos violatorios de los derechos humanos. También hay que recordar, por lo importante que es en temas de control del poder legislativo, que no desaparece la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Eso no se toca, ¿no? Porque hubo una confusión en las discusiones al respecto. Sí está prohibido establecer efectos generales de la sentencia de amparo, pero en el caso en el que haya una inconstitucionalidad y así se declara en la sentencia de amparo indirecto, la Corte puede todavía declarar con efectos generales la inconstitucionalidad si abre un expediente que así se denomina, Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Por ejemplo, pensemos que se declara la inconstitucionalidad de una ley de asentamientos urbanos y la Corte lo decreta de esa manera en una sentencia de amparo indirecto en revisión, que es su competencia. Bueno, si la Corte hace eso, tiene la posibilidad de abrir un expediente de declaratoria general, así como lo estableció la reforma del 2011, se mantiene todavía. Notificarle al Congreso de la Unión que tiene declarada la inconstitucionalidad de ese artículo, precepto, fracción de esa ley, el ejemplo que estoy poniendo, y le da 90 días para que modifique y supere la inconstitucionalidad, por supuesto a través de un procedimiento legislativo. Si el Congreso de la Unión no logra o no consigue superar la inconstitucionalidad, entonces la Suprema Corte va a hacerlo por sí misma. Abre el expediente y emite una nueva sentencia declarando la inconstitucionalidad con efectos generales. Eso no desaparece. ¿Por qué el Pleno lo mantiene? Bueno, porque todavía mantiene la posibilidad de declarar con efectos generales normas en las tres vías, en acción, en controversia y en amparo contra leyes, insisto, si determina antes de haberle dado la palabra, voy a decirlo de esa manera, al Congreso de la Unión para que se pronuncie. Voy a adelantarme un poquito porque quiero llegar precisamente al aspecto, antes de que se me vaya el tiempo, que quiero destacar. ¿Cuáles son entonces las perspectivas interpretativas de esta nueva Suprema Corte y de este nuevo Poder Judicial popular? Voy a primero hacer un ejercicio entonces de prospectiva fundamentada de lo que puede ocurrir con las maneras de interpretar de estos órganos y luego voy a hacer referencia a dos aspectos que espero me dé tiempo. Al discurso del ministro presidente que pronunció precisamente el pasado lunes, de donde se desprenden, me parece a mí, al menos las ideologías principales que se pueden desprender del nuevo Poder Judicial Popular. Y después voy a hacer referencia a los instrumentos que se publicaron hoy en el Diario Oficial de la Federación, el nuevo reglamento de sesiones de la Corte y el Acuerdo General número 1/2025, que apertura prácticamente la duodécima época del semanario judicial. ¿Qué es lo que no cambia entonces cuando nos enfrentemos a la justicia constitucional que tienen que resolver los jueces electos? No cambia el artículo primero de la Constitución. Esto es fundamental para nuestro derecho en general, no solamente para nuestros derechos humanos y el derecho constitucional mexicano. Es fundamental para todo el sistema jurídico porque es la piedra de toque de nuestro sistema. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 1? Establece que todas las personas tenemos derechos humanos y las garantías para su protección establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. Hay mandatos de interpretación que debe cumplir la Suprema Corte. Por ejemplo, claramente que toda controversia en donde la autoridad, un poder público, hablemos de la Presidenta de la República, el Congreso, gobernadores, gobernadoras, presidencias municipales, cualquier autoridad tiene que enfrentarse al mandato de la Constitución que dice que todas las controversias deben buscar la mayor favorabilidad. Voy a utilizar esta expresión que no existe en la RAE, pero que me permite decir que deben los jueces y magistrados y ministros siempre operar el derecho en controversias con el poder a favor de las personas en lo individual. También se establece un mandato de interpretación conforme. Es decir, cuando yo tenga que interpretar como juez federal
las normativas aplicables, tengo que encontrar la forma de que el ordenamiento jurídico se pueda adecuar a la norma superior antes de invalidar o antes de inaplicar. Esto es muy importante porque permite que la Suprema Corte se aproxime a los problemas de normas o de constitucionalidad de normas bajo un principio, que es el principio de presunción de que el Congreso de la Unión no quiere violar la Constitución. Es un principio de presunción de inocencia del legislador para que la Corte, en lugar de invalidar, busque las interpretaciones que mejor acomoden el entendimiento de la norma para que no se declare la inconstitucionalidad de esa misma norma y al mismo tiempo haga prevalecer los derechos de las personas. Es una técnica, vamos a decirlo así, de interpretación que permite entonces salvaguardar el ordenamiento al mismo tiempo que permite salvaguardar los derechos. Esto ya está establecido así en nuestra Constitución desde el 10 de junio del 2011. Esto no se modifica, esto permanece y es, insisto, la columna vertebral de la justicia constitucional en México. Ahora, aquí quiero ir comentando entonces em, las paradojas y las problemáticas interpretativas que se vienen. Por definición, dada la legitimidad del origen popular de la Corte y del Poder Judicial, vamos a tener un Poder Judicial pro-mayoritario. Esto en la teoría significa que la prevalencia de la plataforma ideológica a partir de la cual va a resolver el Poder Judicial es considerando que debe acatar o que debe ser deferente, lo voy a decir de esa manera, con las mayorías que precisamente votaron para que esas personas fueran personas juzgadoras. Aquí estoy prescindiendo totalmente, hago un paréntesis, de todo el problema de la legitimidad democrática que pudiesen tener las personas juzgadoras que han tomado protesta. Es decir, tendría que ser un paréntesis enorme para hablar de cuáles son los problemas de la fuente de legitimidad. ¿Por qué? Porque el paréntesis lo voy a hacer con dos frases nada más. Porque de un padrón del 100% de electores, solamente votó el 12,9% de electores del padrón electoral, de los cuales fueron 9% de votos los que fueron realmente efectivos. Es decir, todo nuestro país en realidad votó el 9% de ese padrón y que por lo tanto le dio la supuesta legitimidad democrática a estos funcionarios, nuevos titulares del Poder Judicial de la Federación. En segundo lugar, hubo guías de votación que pudieron haber incidido, desde luego, en la definición de un voto auténtico y libre. En ese sentido, también podemos tener un problema, al menos hablar y reflexionar sobre una legitimidad en ese sentido. Por lo tanto, estos dos elementos tienen que ser tomados en cuenta cuando hablo de estas bases que van a servirme para hablar de un poder judicial mayoritario. Sí, es un poder judicial pro mayoritario prescindiendo, insisto, del problema de la legitimidad, que puede ser un problema que se pueda analizar desde fuentes y desde plataformas probablemente ajenas al derecho, ¿no? Ciencia política, sociología, incluso también desde el propio derecho electoral. El hecho es que en el papel, las personas que han llegado y que han tomado protesta se deben al electorado. En ese sentido, claro, deben su función y deberían considerarse persuadidos a actuar en el sentido en que ese electorado quiere, porque es un electorado que los colocó en esas posiciones. Por lo tanto, tenemos una tensión con la idea clásica de la justicia constitucional. ¿Por qué? Porque desde la teoría, desde la historia, desde el derecho comparado, la justicia constitucional no funciona así, sino que funciona como una justicia que se ha construido para ser una justicia contramayoritaria. Significa que los jueces que operan la justicia deben resolver conforme a la ley, conforme a la Constitución, con total independencia de las mayorías. Y en ese sentido, no solamente con total independencia, sino
custodiando y garantizando especialmente los derechos de las minorías, que son a quienes les interesa que las mayorías no conduzcan la vida pública, más bien, no que no la conduzcan, sino que la conduzcan, sí, porque es su derecho precisamente a conducir la vida pública, pero con límites infranqueables. Esos límites infranqueables, en la cúspide de esos límites están los derechos humanos, los derechos fundamentales. Si ahora tenemos órganos judiciales que no responden a una idea de contramayoría, sino a una idea de pro mayoría, entonces tenemos un cortocircuito que no sabemos cómo vamos a resolver en nuestro país. Vamos a ir viendo, por supuesto, con el paso de las semanas, cómo se disuelve, cómo se va resolviendo ese problema. Ahora, a esta ecuación hay que colocar más argumentos. En la Suprema Corte hay un presidente que se autoadscribe como persona indígena. Así lo dijo incluso en su discurso y así se mostró desde el principio. Y además hay una integración mayoritaria de ministras. Es decir, hay representatividad en nuestro pleno de la Corte de sectores desaventajados históricamente, población y comunidades indígenas, y por otro lado, el sector de las mujeres, que es la mitad de la población y de la sociedad, no solamente en nuestro país, sino en términos universales, pero que se ha considerado un sector social desaventajado históricamente porque las estructuras sociales, políticas, han relegado muchísimo más la presencia femenina en la conducción de la vida pública y política que respecto de los hombres. En ese sentido, tenemos una corte que es suficientemente representativa de esos sectores desaventajados y entonces tenemos ahí una paradoja pues muy seria, ¿no? En ese sentido podemos considerar que hay una corte que se asume como un poder electo por las mayorías, pero que al mismo tiempo se asume como un tribunal para las minorías y un tribunal a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad. Por eso yo le he llamado recientemente, que vamos a vivir en el Poder Judicial una suerte de paternalismo mayoritario. Es decir, ¿por qué? Porque a partir de la idea de que se ha integrado por las mayorías electas, por las mayorías más bien que eligieron a este Poder Judicial, vamos a tener que confiar en que ese Poder Judicial va a garantizar y a defender los derechos de las minorías, porque es un poder pro mayoritario y no como en la teoría se espera que sea. En todos los países es así, por cierto. México se está convirtiendo en una excepción, eh, en un poder que no es contramayoritario, sino pro mayoritario. ¿Cuáles serían los fundamentos de una justicia constitucional popular?